El silencio del tribunal era un arma, y yo la empuñaba con la maestría de una veterana. La luz fluorescente, fría y sin alma, blanqueaba mi rostro, acentuando las lágrimas que había diseñado para rodar, una a una, por mis mejillas. «Lo juro por mi vida, señoría», exclamé, mi voz quebrándose en el punto exacto para conmover. Dediqué cada segundo de los últimos 10 años a cuidar de mi madre enferma. Cada noche en vela, cada sueño sacrificado. ¿Mi hermana? Ella viajaba por el mundo, persiguiendo sus fantasías artísticas, enviando postales desde París y Roma mientras yo vivía una pesadilla en casa, cambiando sábanas y administrando medicamentos. Vi a los miembros del jurado asentir, sus rostros llenos de una compasión que me había ganado a pulso. Mi abogado, a mi lado, sonrió con la confianza de la victoria. Estábamos tan cerca del final, tan cerca de corregir la última gran injusticia de mi madre. Antes de contarte cómo se desmoronó todo, dale like a este video, suscríbete y quédate conmigo, porque no vas a creer lo que pasó después. Fue en ese preciso instante de triunfo anticipado que la normalidad se rompió. Un oficial de justicia, con el rostro impasible, se acercó al estrado del juez. Le entregó un sobre grande de papel manila, un objeto tan mundano que parecía fuera de lugar en medio de tanto drama. El sobre no era abultado, pero parecía tener un peso gravitacional, atrayendo todas las miradas. El juez, un hombre de expresión serena y paciente, lo tomó con curiosidad. El magistrado rasgó el sobre sin prisa, pero su calma se evaporó en cuanto vio el contenido. Su rostro, antes un lienzo de neutralidad judicial, se convirtió en una máscara de hielo. Sus ojos se clavaron en el objeto que extrajo, y luego en mí, con una intensidad que me heló la sangre. No era un documento, no era una fotografía, no era ninguna de las pruebas que esperábamos. Era un trozo de tela blanca y barata, doblada con pulcritud. Un uniforme de cuidadora, con la etiqueta de la tienda todavía colgando de una manga y un olor inconfundible a nuevo, a plástico y a estantería de almacén. Junto a él, un pequeño recibo de compra y una nota anónima. Ese uniforme era mi coartada y, de repente, sentí que se convertía en mi soga. Era la pieza central de mi testimonio, la reliquia de mi martirio. Un uniforme gastado y manchado por una década de servicio, así lo había descrito yo, pintando una imagen de devoción y desgaste. Pero la prenda que el juez sostenía en sus manos era impecable, una burla silenciosa a mi narrativa. La frase marcante no fue una palabra, sino el sonido del papel del recibo al ser desplegado por el juez. Un crujido que resonó en el silencio sepulcral del tribunal como el preludio de una ejecución. En ese instante, supe que mi historia, mi verdad cuidadosamente construida, estaba a punto de ser destruida. Para que entiendan la profundidad de mi sacrificio, deben caminar por los pasillos de mi memoria. En esa casa que olía a desinfectante y a sopa de verduras. Mi madre, Elena, no era una enferma apacible. Su dolencia degenerativa la había convertido en una criatura de amargura y demandas constantes. Mientras mis amigas aprendían a conducir y se preocupaban por el baile de graduación, yo aprendía a leer recetas médicas y a negociar con las aseguradoras. Mi juventud no fue una explosión de color, sino una larga y monótona guardia junto a su cama. Mi padre, siempre ausente en viajes de negocios, me dejó al mando con una palmadita en la espalda y un «sé que puedo contar contigo, Laura». Se convirtió en mi mantra y en mi condena, la base sobre la que construí mi identidad de mártir. Mientras yo me convertía en una experta en tipos de analgésicos y horarios de medicación, Sofía se convertía en una experta en acuarelas. Recuerdo una tarde en particular. Yo tenía 17 años y estaba intentando descifrar las nuevas instrucciones de un tratamiento experimental para mamá, con ella gritándome desde su habitación que era una inútil. Afuera, en el jardín, podía oír la melodía desafinada del piano de Sofía y la voz paciente de su profesor elogiándola por su alma sensible. Mamá siempre decía que el arte de Sofía era su único consuelo, que su fragilidad necesitaba ser protegida del mundo. Mi fortaleza, en cambio, era simplemente esperada, dada por sentada, como el aire que respiramos. Yo era la estructura de la casa, y ella era el cuadro que la adornaba. Mi mayor sacrificio llevó un nombre, Marcos.
Era un joven arquitecto con ojos que veían un futuro para mí más allá de los muros de esa casa. Estuvimos comprometidos por 6 meses en los que casi me permití soñar. Pero la salud de mamá empeoró justo cuando planeábamos la boda. Una noche, tras una crisis que nos llevó a urgencias, le devolví el anillo a Marcos. Mi madre me necesita. No puedo abandonarla ahora, le dije, con una nobleza ensayada que apenas ocultaba mi resentimiento. Él no entendió, nadie lo hizo nunca. Vieron a una hija devota, pero yo era una prisionera renunciando a su única oportunidad de fuga. Terminé nuestro compromiso por teléfono, mientras escuchaba de fondo el timbre que mamá usaba para llamarme desde su cama, y Sofía. Sofía vivía la vida que yo había guardado en un cajón. Sus postales llegaban como pequeñas dagas de papel brillante desde Florencia, Berlín, Praga. En ellas, describía la luz sobre el Ponte Vecchio o el sabor de un trdelnik caliente. Con una caligrafía airosa y despreocupada. Te encantaría aquí, hermana. Ojalá pudieras venir. Escribía, sin tener la menor idea de la cruel ironía de sus palabras. Para mí, esas postales no eran un gesto de amor, sino una prueba de su egoísmo, una exhibición de la libertad que yo le estaba financiando con mi propia vida. Cada foto suya, sonriendo frente a una galería de arte, era un recordatorio de que mientras ella coleccionaba experiencias, yo coleccionaba facturas médicas y noches de insomnio. Cuando mamá murió, yo estaba allí, sosteniendo su mano huesuda mientras su respiración se hacía cada vez más débil. Fue un final tranquilo para una vida de tormento. Sofía llegó 2 días después para el funeral, vestida con un bohemio vestido negro que parecía más apropiado para una inauguración artística que para un velatorio. Lloró con un dramatismo que me pareció ofensivo, como si sus lágrimas pudieran compensar una década de ausencia. Yo permanecí estoica, seca de lágrimas, recibiendo las condolencias de los familiares que elogiaban mi fuerza increíble. No era fuerza, era un vacío. Había dedicado mi vida a una causa, y esa causa acababa de expirar, dejándome sola con mis cicatrices y un resentimiento que bullía bajo la superficie. La lectura del testamento fue la coronación de toda una vida de injusticias. Estábamos en la fría oficina del abogado de la familia, un hombre que me había visto crecer. Él leyó el documento con una voz monótona que no hacía justicia a la bomba que estaba a punto de lanzar. Para mi hija Laura, que con su fuerza y capacidad ya ha demostrado saber forjarse un camino, le dejo el paquete de acciones minoritarias de la empresa. Para mi hija Sofía, cuyo espíritu sensible necesita un puerto seguro donde anclar sus sueños, le dejo la casa familiar y el 70% de todos los activos líquidos e inversiones. El aire abandonó mis pulmones. No era el dinero. Era la justificación, la validación final de que mi sacrificio no significaba nada. Esa misma noche, tomé mi decisión. No era una cuestión de codicia, como el abogado de Sofía intentaría pintar más tarde. Era una cuestión de justicia. De equilibrio. Llamé a mis tíos, a los primos, a viejos amigos de la familia. Con cuidado, sembré la duda. Estoy tan preocupada por Sofía, les decía. Siempre ha sido tan impulsiva con el dinero, tan emocionalmente frágil. ¿Recuerdan esa vez que se fue a España con la tarjeta de crédito de mamá? Temo que malgaste todo lo que mamá construyó. Utilicé fragmentos de sus diarios de adolescente que había guardado, torciendo sus dramas juveniles sobre chicos y clases de arte en pruebas de una supuesta inestabilidad mental. Era una artista manipulando a otros artistas. La batalla judicial se convirtió en mi nuevo propósito, mi escenario. Contraté al abogado más implacable de la ciudad, un tiburón llamado Ricardo Vargas, y le alimenté con mi narrativa cuidadosamente elaborada. Le conté historias de mi abnegación, le mostré las postales de Sofía como prueba de su abandono, le describí mi vida como una década de servidumbre. Vargas se tragó cada palabra. Este caso está ganado, Laura, me aseguró. La percepción del jurado lo es todo, y tú eres la víctima perfecta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Estaba reescribiendo la historia de mi familia,
no en un diario secreto, sino en un expediente judicial, bajo juramento, para, con el juicio acercándose, mi preparación se volvió obsesiva. Pasé horas ensayando mi testimonio frente al espejo, perfeccionando el temblor de mi labio, el momento exacto en que una lágrima debía rodar por mi mejilla. Leí los diarios de Sofía una y otra vez, extrayendo frases que, sacadas de contexto, sonaban erráticas y desesperadas. A veces siento que el arte es lo único que me mantiene viva, escribió a los 16. En boca de mi abogado, esto se convirtió en un historial de pensamientos suicidas y dependencia emocional. Me estaba convirtiendo en la directora de mi propia película. Y estaba segura de que ganaría el Oscar. Mi confianza era absoluta. Mi causa era justa, y mi actuación, impecable, por cierto. Mientras preparaba cada detalle de mi venganza, me pregunto desde dónde me están viendo ustedes. ¿Desde qué ciudad o país están escuchando esta historia de justicia familiar? Escriban su respuesta en los comentarios, me encantaría saber hasta dónde llega mi verdad. Un día antes de mi gran actuación en el tribunal, el abogado de Sofía solicitó una última reunión para llegar a un acuerdo. Ofrecieron un 20% adicional de los activos. Me reí en la cara de mi abogado cuando me lo contó. Diles que nos vemos en el tribunal, le ordené. No quiero su dinero, Ricardo. Quiero que un juez declare que yo tenía razón, que mi vida importó. Estaba embriagada de mi propia rectitud, ciega a cualquier otra posibilidad. La noche antes de subir al estrado, abrí una vieja caja de fotos. En una de ellas, una Sofía de 5 años y una yo de 16 abrazábamos a mamá en el jardín. Mamá sonreía, y por un instante, recordé una versión de ella anterior a la enfermedad, una versión que casi había olvidado. Un fugaz sentimiento de culpa me atravesó, una punzada de duda. ¿Y si estaba equivocada? Pero rápidamente la ahogué con el veneno del resentimiento. Recordé las postales, el testamento, la soledad. No, no estaba equivocada. Estaba reclamando lo que era mío. Cerré la caja y me fui a dormir, lista para mi gran final. No sabía que el verdadero final sería mucho más devastador. El juez levantó el uniforme con 2 dedos, como si sostuviera una evidencia contaminada. La tela blanca, barata y sin una sola arruga, capturó la luz fría del tribunal, brillando con una blancura insultante. El silencio en la sala era tan absoluto que podía oír el latido frenético de mi propio corazón martilleando contra mis costillas. Mi garganta se convirtió en un desierto. Señora Laura, comenzó el juez, y su voz, antes neutral, ahora cortaba como el acero. En su testimonio, usted describió el uniforme que usó durante una década como gastado y manchado por el servicio. ¿Es esta la prenda a la que se refería? Todos los ojos se posaron en mí. Mi abogado, Vargas, me miró, su rostro una máscara pálida de confusión y pánico. La mentira, tan viva en mi imaginación, moría ahora bajo la cruda luz de la realidad. Sin esperar mi respuesta, el juez dejó caer el uniforme sobre su escritorio y recogió el pequeño recibo de papel. Se ajustó las gafas y lo leyó en voz alta, cada palabra un clavo en mi ataúd. Tienda de suministros médicos, El Buen Samaritano. Un uniforme de enfermería, talla mediana. Total, $24.99. Fecha de compra, hace 2 semanas. Dejó el recibo sobre el uniforme, una prueba irrefutable sobre otra. Levantó la vista y sus ojos me taladraron. O quizás, señora Laura, ¿este es el recibo de la fantasía que compró usted para esta audiencia? ¿Una utilería para su actuación? El sarcasmo en su voz era brutal. Mi actuación, tan meticulosamente ensayada, se había convertido en una farsa expuesta. Sentí como el color abandonaba mi rostro, dejándome tan blanca como la tela que me acusaba. En mi desesperación, mis ojos buscaron a Sofía al otro lado de la sala. Esperaba verla triunfante, con una sonrisa de venganza o, al menos, con la fría satisfacción de la justicia. Pero lo que encontré me rompió de una manera que ninguna acusación podría haberlo hecho. Me miraba con una tristeza infinita, con una compasión que no merecía.
sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran de alegría. Eran de pena, de luto por la hermana que había perdido mucho antes de entrar en ese tribunal. En ese instante lo comprendí todo, ella ya lo sabía. Esto no era una emboscada. Era el último recurso de alguien que había intentado por otros medios y había fracasado. Su piedad era mi peor castigo, porque confirmaba que mi villanía no solo era fraudulenta, sino también patética. Yo no entiendo. Conseguí balbucear, las palabras atrapadas en mi garganta seca. Mi mente, usualmente tan ágil, estaba en blanco, incapaz de tejer una nueva mentira que pudiera salvarme. El juez tomó la última pieza del sobre, la nota anónima, y la leyó con una finalidad lapidaria. La verdad no se esconde para siempre. Ella trabajó como cuidadora por solo 6 meses, en los últimos años. El resto del tiempo, había enfermeras pagas. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La verdad, simple y demoledora, aniquiló mi década de sacrificio inventado. Todo se derrumbó. La narrativa de mártir, mi identidad, mi caso. Todo se hizo polvo bajo el peso de un uniforme nuevo y una verdad que yo misma había decidido ignorar. Estaba desnuda, expuesta, y el silencio del tribunal era el sonido de mi mundo terminando. El golpe del mazo del juez fue el sonido seco y definitivo del fin. Mi caso no solo fue desestimado, sino que lo fue, con perjuicio, un término legal que significaba que nunca más podría volver a presentarlo. Y le informo, añadió el juez, dirigiéndose a mi abogado pero mirándome a mí, que remitiré este expediente completo a la oficina del fiscal del distrito para una investigación por perjurio y fraude procesal. Las palabras flotaron en el aire, frías y letales. El murmullo en la sala se convirtió en un rugido sordo. Mis tíos, que minutos antes me daban palmaditas de apoyo en la espalda, ahora evitaban mi mirada, sus rostros una mezcla de vergüenza y rabia. Vargas recogió sus papeles sin decir una palabra y se marchó, abandonando a su cliente estrella en medio del naufragio. Me quedé sola en el banquillo, una reina depuesta en un reino de mentiras. La humillación continuó fuera del tribunal. Mi historia se convirtió en el escándalo del año en nuestra pequeña comunidad, una jugosa anécdota de engaño familiar que se repetía en cafés y cenas. La reputación que tanto me había costado construir, la de la mujer de negocios fuerte, la hija abnegada, se evaporó, reemplazada por la caricatura de una mentirosa manipuladora. Los clientes de mi empresa empezaron a cancelar contratos, y los amigos dejaron de devolver mis llamadas. Sofía, por su parte, no celebró su victoria. Heredó la fortuna, sí, pero su primer acto fue poner en venta la casa familiar, ese puerto seguro por el que habíamos luchado. Luego, simplemente desapareció. Se mudó a otra ciudad sin dejar rastro, negándome la confrontación que anhelaba. Me dejó completamente sola, sin un enemigo a quien culpar, enfrentada únicamente al eco de mi propio engaño. Mi nueva vida era un castigo silencioso. Me quedé con las acciones minoritarias y una pequeña casa, pero estaba socialmente en quiebra. Los honorarios de la batalla por la herencia, sumados a la inminente defensa penal, devoraban mis ahorros. Sin embargo, la pérdida más profunda no fue la financiera. Fue la aniquilación de mi identidad. Durante 42 años, había sido Laura, la víctima, la mártir, la roca sobre la que todos se apoyaban. Mi resentimiento era el combustible que me movía cada mañana. Ahora, ¿quién era yo? Sin mi historia de sacrificio, sin la injusticia contra la que luchar, me sentía como un fantasma vagando por las ruinas de una vida que yo misma había incendiado. La soledad se convirtió en mi única y constante compañía. Meses después, en la quietud de mi casa vacía, encontré una vieja caja de fotos. Dentro, la imagen que había mirado la noche antes del juicio, yo y Sofía de niñas, abrazando a mamá. 3 sonrisas congeladas en un tiempo más simple.